primer término, expresar mi coincidencia con lo expresado por el senador Chavarro con respecto a la crisis de la caficultura colombiana. Realmente es demasiado grave lo que está sucediendo, porque a la gran caída de la producción, digamos que el año anterior se tuvieron unos precios que si no eran buenos, por lo menos, bueno, alguna cosa podía hacerse con ellos, pero ahora ya tenemos baja en la producción muy grande y caída muy grande en los precios. Y el gobierno nacional viene hablando de aumentarle los impuestos a los cafeteros. Si no estuviéramos en Colombia, uno creería que ese era un chiste cruel. Aprovecho para invitar a todos los senadores, estoy autorizado para ello, para que el 13 de agosto, que es un lunes, acompañemos todos los senadores de todas las vertientes políticas, acompañemos una gran movilización de la dignidad cafetera que se va a hacer en la Plaza de Bolívar de Manizales. Senador Chavarro, senadora Liliana Rendón, todos los congresistas, que acompañemos esa inmensa movilización, repito, sin distingos políticos, llamando al gobierno nacional a que no abandone a los cafeteros a su suerte. Repito, lunes 13 de agosto en la Plaza de Bolívar de Manizales, donde por supuesto serán atendidos con toda cordialidad. De otra parte, señor presidente, el tema del general Santoyo. Es evidente que hay un gran debate en el país en este sentido, porque pues no es de poca monta que a todo un general de la policía de Colombia lo llamen a rendir descargos por lo menos, sí, o inclusive solicitado en extradición sobre un caso de narcotráfico en los Estados Unidos. Ese es un hecho de por sí de extrema gravedad, pero es un hecho que se agrava por los antecedentes que tienen que ver con esto. Es que el general Santoyo, cuando fue coronel, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación por graves violaciones a la ley en lo que tiene que ver con chuzadas telefónicas, y nunca fue absuelto. Lo que sucedió fue que mediante estas cosas de los abogados lograron que le prescribiera la pena. Pero lo más grave del asunto es que el gobierno nacional terminó reintegrándolo en sus funciones y después promovió su ascenso a general de la República, y por eso es que hoy es general retirado de la República, ascenso que fue aprobado tanto por la Comisión Segunda del Senado como por la plenaria también de esta misma corporación. Ya se ha hablado bastante de lo que pasó en la Comisión Segunda, pero aquí en la plenaria del Senado también pasaron cosas. Yo recuerdo que yo insistí mucho ese día en que ese ascenso no se debía otorgar, así lo pidiera el gobierno nacional y lo pidiera el Ministerio de Defensa, que no se debía otorgar porque pues era por supuesto inaceptable que una persona con esos antecedentes fuera políticamente avalada por la plenaria del Senado. Inclusive hizo una intervención que probablemente sea la más agria que yo haya hecho en los términos, en las formas, con respecto a lo que estaba ese día aprobando la corporación como una manera de expresar mi rechazo y la molestia que sentía. En esos días se dijo, como se dice ahora, que era que como la condena al coronel Santoyo no había quedado en firme, entonces no había problema para que el Senado le avalara su ascenso. Desconociendo una cosa que es de fondo, es que lo que da el Senado en la plenaria y en la Comisión Segunda en estos casos es una especie de aval político. Es obvio que eso es lo que se mira. Este oficial, aun cuando no tenga, digamos, cuentas pendientes con la justicia o haya sido absuelto, debe ser ascendido a la categoría de general, y si en algún sitio funcionan que se paralizan o se suspenden los ascensos es en el ejército y en la policía, donde por razones que ni siquiera se explican, las autoridades, los mandos superiores no dan avales para que una persona ascienda en el escalafón. Y ni qué decir cuando se trata de policías rasos o de soldados rasos, donde se les aplican sin la menor consideración la fórmula aquella de que se debe ser, pero además parecer, como se mencionaba antes de la mujer del César. En este sentido, entonces, lo que hizo el Senado en ese tiempo fue, o lo que cometió fue un error particularmente grave, y está bien que hoy la opinión pública se detenga sobre este caso y haga los análisis respectivos. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con que quienes tuvieron que ver con esto respondan.
deben responder los partidos políticos que dieron ese aval, debe responder el expresidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, porque él era el jefe del Estado que terminó avalando estas cosas de las que estoy hablando, debe responder, por supuesto, el general Naranjo, que también tuvo que ver con el ascenso del coronel Santoyo a la categoría de general. En eso coincido por completo con todas las cosas que señaló el senador Galán aquí. Es por completo inaceptable que en otros casos destituyan o le pidan la baja o como se llame a montones de oficiales de la policía, como sucedió en la administración anterior por otro caso de chuzadas para poder ascender al general Naranjo, y que para estos efectos del coronel. Pero yo en este momento quiero enfatizar en un aspecto que se ha mencionado muy poco entre la opinión pública y no se ha mencionado hoy aquí en el Senado, es que también debe dar explicaciones el jefe del Estado de hoy, el presidente de la República de hoy, el doctor Álvaro Uribe Vélez, que era nada menos que el ministro de Defensa que reintegró a Santoyo a las filas de la policía después de la suspensión o de la sanción que le aplicó la Procuraduría General de la Nación, y era el ministro de Defensa que tramitó ante el Senado de la República el ascenso del coronel Santoyo a la categoría de general. Entonces, yo sí me pregunto por qué el presidente Juan Manuel Santos, creo que tuve un lapsus, no le ha dado la cara al país para darle cualquier tipo de explicación al respecto. Todo, o casi todo, en lo que se critique al expresidente Álvaro Uribe Vélez a este respecto, le cae al presidente de la República de hoy, al doctor Juan Manuel Santos. Es apenas obvio, es que el uno era el jefe del Estado y el otro era el ministro de Defensa, y es evidente que el ministro de Defensa terminó fuertemente comprometido en lo que tiene que ver con estas cosas del ascenso del coronel Santoyo a la categoría de general, y también lo toca cualquier acusación que tenga que ver con actividades del general Santoyo en relación con el narcotráfico, y eso tendrán que establecerlo los jueces, de la misma manera que eso políticamente toca al expresidente Álvaro Uribe y toca al general Naranjo, toca a Juan Manuel Santos, porque lo otro sería aceptar que aquí, cuando se llega a la presidencia de la República, no se llega a la presidencia de la República, sino se llega a una especie de monarquía constitucional donde ese favorecido queda eximido de todo. Es decir, aquí hay que o pedirle al presidente Juan Manuel Santos las explicaciones que sean del caso, o definir que es que tiene corona, y como tiene corona, entonces él no tiene que hablar de estos asuntos de los que se están hablando. Yo entonces aquí, de manera muy expresa, en mi categoría de senador de la República y con la autoridad moral que me da el haber planteado con toda claridad mi oposición al ascenso del general Santoyo, le solicito al presidente de la República, que le dé alguna explicación a Colombia, porque él puso todo su poder, absolutamente todo su poder, para ese ascenso, que por supuesto no se debió haber hecho en ningún momento y que compromete en materia grave la visión que se tiene de Colombia en el concierto internacional. Y aquí termino insistiendo en una idea que la planteo de manera directa, pero también con toda cordialidad. ¿Qué es lo que estamos construyendo en este país? ¿La República de Colombia o el Principado de Anapoima? Tenemos un jefe del Estado que tiene corona, que al respecto de estos problemas no debe responder. Yo pienso que debe responder, y de ahí que insisto en pedirle al jefe del Estado que dé la explicación que él considere conveniente, deba darse respecto, y llamo también a los habitantes de este país, a los ciudadanos, para que se unan a este reclamo, que es un reclamo que tiene que ver con la democracia y la seriedad que debe haber sobre las actuaciones de los funcionarios públicos en todos los asuntos de la vida nacional. Muchas gracias, señor presidente.